Dianoya y Paideia. Razonamiento, conocimiento, educación, formación. Un espacio para que difundas actividades culturales, arte, clases, conferencias, cursos, libros, seminarios, talleres y mucho más. Pues muy buenas tardes para todo el público que nos acompaña en vivo en esta transmisión de una edición especial de Dianoya y Paideia. Y en esta ocasión estamos nuevamente con la doctora Lourdes Velázquez, que desde Reco, Italia, nos va a hablar, pues como siempre, temas de lo que es ética y sobre todo también lo que es esta cuestión de ética y medicina. Y bueno, temas también mucho más actuales. Y bueno, pues damos la bienvenida a la doctora Lourdes Velázquez González, Lourdes Velázquez Agazzi, como también la conocen. Y bueno, pues buenas tardes, buenas noches, buenos días para los que nos escuchen en otras partes del mundo. Hola Lulu, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Pues para acá, buenas noches, para México, buenos días, y como tú dices, para los que nos escuchan en otras partes, pues buenas tardes. Un gusto, como siempre, estar con ustedes, que pueda yo ser invitada a este programa que tiene tantos radioescuchas, pues siempre es un placer, porque así podemos compartir ciertas ideas y ciertas inquietudes que se nos presentan. Y pues en esta ocasión nos vas a hablar del tema de el feminicidio, pero enfocado desde varios ángulos, no solamente lo que es pues la desaparición y todo el problema social que hay, no solamente en México, sino en varias partes del mundo, sino también desde la parte de la gestación, ¿verdad? Así es, vamos a hablar del feminicidio y sobre todo, la otra vez hablamos de mercantilización del cuerpo y gestación subrogada, y pues entonces pensando en esto, digo, bueno, pues otro problema de bioética social, pues es justamente el tema del feminicidio. Tenemos que entender que en sí, la bioética social como tal no es que exista, bueno, al menos yo no la considero como tal, sino yo creo que más bien la bioética, siendo interdisciplinar, se ocupa de diferentes aspectos de la vida. Y hay varios problemas, muchos problemas, que exigen una respuesta bioética. Y uno de estos problemas es el tema del feminicidio. Que si tú me permites, vamos a pasar haciendo un poquito de historia acerca de lo que es el feminicidio. Después pasaremos a un problema concretamente de nuestro país, que es el de las muertes de Juárez, porque fíjate, curiosamente cuando hablan de feminicidio, incluso aquí en Italia, me invitan a hablar del tema de las muertes de Juárez, como si fuera eso lo único, ¿no? Cuando también en varios países, en España, en Italia, los índices de feminicidio son altísimos, pero llama mucho la atención por la crueldad, como fenómeno social, el tema de las muertes de Juárez. Y después hablaremos de otro tipo de feminicidio que también me parece muy importante desde el punto de vista bioético y del que poco se habla, que es la selección de embriones por su sexo. Es decir, por el hecho de ser mujer, no las dejan nacer y pues o incluso ya no son selección de embriones, sino las hacen o voluntariamente abortan cuando se conoce el sexo del bebé, y que se piensa erróneamente que es un problema de los países pobres, y no. En varios países, Estados Unidos, Canadá y todo, está sucediendo esto. Incluso son los que mejores técnicas para detectar antes el sexo del bebé tienen. Sí, Lulu, perdón aquí que te interrumpa. De hecho, pues en China se dio un problema muy similar, toda la cuestión de por los apoyos que daba el Estado a lo que era el primer hijo y sobre todo el primer hijo ¿Está? varón, había un problema muy fuerte esto en China, ¿no? En China, en la India, en los países asiáticos, pues eso es muy sentido, y está creando también un problema social, porque entonces se está viendo menos mujeres y un mayor número de varones. Entonces, pues después, ¿qué va a pasar para esto de la reproducción y para tantas otras cosas? Pues si gustas, voy a tratarles de compartir pantalla. Ya saben que soy un poquito lenta en Sí, esto, pero claro. lo trataré de hacer para, para mostrarles algunas diapositivas que preparé. Sí, claro, por favor.
No sé si ahí se ve la diapositiva. Sí, ya está. Pues fíjense que el tema del feminicidio, o sea, la terminología de feminicidio, pues no es nueva, ya se había utilizado, la primera en utilizarla es Diana Roussel, que fue la promotora inicial de este concepto, que significa el nombre del crimen cometido por hombres en contra de mujeres. Ese fue el sentido que inicialmente se le dio, empezó a ser utilizada en los medios de comunicación desde el siglo XXI y pues prácticamente la palabra fue el resultado de una evolución ideológica, así como pues de una mezcla de derivaciones lingüísticas, sobre todo del inglés y del español, y quizá pues más cercana al feminicidio latinoamericana, y así se difundió y así es como ahora se le conoce internacionalmente a este crimen cometido por hombres contra mujeres. Pero hay que decir que quien lo difundió y fue la antropóloga y socióloga mexicana Marcela Lagarde. Incluso ella fue la de la idea de los zapatos rojos, se utilizaron en Ciudad Juárez para hacer un servicio fotográfico y de ahí se volvió un símbolo internacional del feminicidio. De hecho, en Italia organicé yo, junto con un grupo de amigas de una asociación que se llama FIDAPA, para el Día de la Violencia contra la Mujer, esto con los zapatos rojos y todas vestidas de rojo, en recuerdo de las víctimas de feminicidio, y pocas sabían, se sorprendieron muchísimo, es más, no pocas, no sabían que había sido una mexicana la creadora de esta idea y también quien dio, difundió y fortaleció este triste concepto. Y pues antes, esto del maltratamiento hacia la mujer, cuando el esposo la agredía físicamente por cualquier cosa, no era penalizado, no constituía un delito. Ahora sí es posible hacer justicia por situaciones como esta, y varios países lo han incluido ya como delito en sus legislaciones, con variaciones en el tipo penal. Incluso hasta se agrava más la pena, por ejemplo, si alguien al atropellar, quien atropella, en algunos países si es mujer y fallece la persona, se agrega esto también como una cuestión más para aumentar la pena. Pero pues los casos de feminicidio yo creo que no deben considerarse como incidentes aislados, ¿no? O sea, cuando una mujer denuncia, y lo hemos visto, quienes trabajamos en centros de apoyo y de ayuda a mujeres maltratadas, no es porque sea la primera vez que la golpean, que sufre agresiones no solo físicas, sino psíquicas, verbales. No, los casos de feminicidio no son incidentes aislados, es porque ya se habían presentado varias denuncias antes incluso, o habían pedido protección a estas mujeres, no se les hizo caso y desgraciadamente terminan en esto que es una violencia en el que el agresor la mata. Entonces, esto es como el acto final de una serie de maltratamientos, de un continuo violencia perpetuada. De hecho, se da en un contexto cultural e institucional de discriminación y de violencia de género que normalmente suele ser acompañado por un conjunto de acciones de extrema violencia y de contenido deshumanizante. O sea, hay desde torturas, mutilaciones, quienes llegan quemadas, ensañamiento, violencia sexual, vienen violadas por sus parejas antes de ser asesinadas. Entonces, pues, este feminicidio contra las mujeres y niñas es tremendo. Y pues uno diría, y bueno, ¿y qué tiene que ver la bioética? Como se los decíais, por dar una respuesta a este problema social. La bioética, en cuanto a ética aplicada, pues no debe reducirse al campo de la medicina, sino yo creo que debe ampliarse. Es más, es su deber ampliarse
a otros ámbitos que tienen que ver con la vida y son parte precisamente de este engranaje histórico de los problemas sociales, como por ejemplo puede ser la muerte violenta de las mujeres, que la violencia atenta contra la esencia de las personas, perturbando pues gravemente su dignidad, razón por la cual debe ser tratada y fundamentada pues desde una perspectiva bioética. Es por eso que yo creo que la bioética debe de ocuparse de este tema. La bioética ha sido definida como un conocimiento al servicio de la vida, pues que la va a proteger de amenazas, y qué mayor amenaza que esta, las especialmente provenientes de la ciencia, amenazas de la ciencia, de la medicina y de todo aquello que atente sobre su curso natural. Desde esta perspectiva, viéndolo así, la bioética en el problema de la violencia de género nos permitirá conducir la reflexión en la búsqueda de respuestas a una situación que se muestra pues como ambigua y extrema. La violencia como un problema de salud pública también es importante estudiarlo desde ese punto de vista, con énfasis especial en la salud sexual y la violencia en contra del género femenino. Se comentó la relación entre la violación y el homicidio contra las mujeres. Para quienes no lo sepan, la bioética se rige por principios. Estos principios que existen en la bioética, pues existen el de beneficencia, no maleficencia, justicia y autonomía. Y las diferentes voces femeninas, al considerar el problema del feminicidio, señalan el papel que tienen las condiciones sociales y políticas en la pretendida universalidad de estos principios, de beneficencia, de no hacer el mal, de una justicia y de una autonomía. Por ejemplo, beneficencia y no maleficencia. Además de la obligación bioética a nivel individual de apropiarse cada quien de su propio cuerpo de forma autónoma y beneficentemente, de acuerdo con el ideal de perfección y felicidad de cada uno, se tiene la obligación bioética específica de no actuar maleficentemente ni injustamente, no solo sobre el cuerpo, sino más aún sobre el cuerpo de otro. Aunque cada individuo es dueño del propio cuerpo, se tienen los límites impuestos por los principios de no maleficencia y justicia con otros cuerpos, con los cuerpos de otras personas, no maltratarlos, no dañarlos, y que además el Estado puede y debe obligarnos a respetar esto. Y con este fundamento principalista podríamos decir que el Estado tiene la responsabilidad, desde el principio de justicia, de brindar la protección pues que necesita esta sociedad que nos está clamando justicia. Cada vez hay más feminicidios y pues estas formas de feminicidio causadas directa e indirectamente, intencionadas y maliciosas, pues hacen mucho daño. Les decía, las formas de feminicidio no son todas iguales, hay formas directas y formas indirectas. Las que se llaman formas directas son asesinatos tras la violencia perpetrada por la pareja, asesinatos vinculados pues a veces a la brujería, asesinatos vinculados al honor, esto se da mucho incluso en países latinos, cuando la mujer traiciona, pues entonces dices, pues la maté para salvar mi honor, asesinatos vinculados a la identidad de género y la orientación sexual, y asesinatos vinculados a la identidad y los orígenes étnicos. Y las formas indirectas, pues son las muertes de las que les hablaba al inicio, causadas por abortos clandestinos o prácticas médicas perjudiciales, muertes relacionadas con el tráfico de personas, con el narcotráfico, con el crimen organizado, las muertes por inanición, así como los resultados de actos pues de deliberada omisión por parte del Estado. Ahora también se habla de violencia obstétrica, y cuando hay una violencia obstétrica y a consecuencia de esto muere la mujer, pues también entra dentro de las muertes indirectas, consideradas como feminicidio. Es muy importante, sé que no somos números, somos personas, pero hay veces que para visualizar más el problema es importante ver las estadísticas. El 52% de los casos de feminicidio
ocurrió en parejas conformadas por población adolescente y joven. Fíjense ustedes, entre los 15 y los 29 años. Esto es gravísimo, 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 porque evidencia las pocas posibilidades de erradicación del fenómeno en las nuevas generaciones. No podemos decir, es algo que está pasando. No, hay que educar a las nuevas generaciones a respetar, porque normalmente si fue lo que vieron en casa, si es a lo que están acostumbrados y todo, pues lo van a repetir con sus parejas. Entonces es muy triste la edad tan joven de estos actos que se están llevando a cabo de estos autores. Sí, perdón, aquí nada más recuperando las cifras, la mitad de los feminicidios suceden entre la población de los 15 años a los 29 años. Es una cifra altísima, ¿no? Es una cifra altísima, más de la mitad. O sea, te estás dando cuenta que dices, no, pero esto va a mejorar. Pues no va a mejorar, son los jóvenes quienes lo están haciendo, quienes están matando a sus parejas. Porque aquí hay otra cosa muy importante, el autor principal de los hechos fue la pareja de la víctima en casi la mitad de los casos, en el 47% de los casos. Esto de verdad, que llama mucho la atención. Y las acciones violentas se registraron curiosamente cuando la víctima se encontraba realizando actividades domésticas en un 31% de los casos. Quiere decir, dentro de la casa. Bueno, son parejas jóvenes, o sea, el autor de los feminicidios es alguien joven. En el 50% de los casos es la pareja y el crimen se realiza dentro de la casa. Los motivos de los hechos en la gran mayoría declaraban que era la intolerancia, en el 50%. En el 35.83, digamos en el 36% para cerrar números, eran los celos, la desconfianza y la infidelidad principalmente. Ahora, vamos ya no a cifras generales, vamos a situarnos en las cifras de nuestro país, que es tristísimo, tristísimo lo que ocurre en nuestro país. En México, 10 mujeres son asesinadas a diario. Durante 2020 se asesinaron a 3.892 mujeres. Es un incremento del 6% con respecto al 2018. En el 2019 fueron investigados 976 hechos por feminicidio a nivel nacional, de los cuales 122 ocurrieron en el Estado de México. El Estado de México es uno de los estados con más alto índice de feminicidio. 2021, tristemente, fue el año en el que mayor número de delitos se cometieron contra la mujer. Aquí pueden ver la gráfica, cómo han ido subiendo. Esto no disminuye y lo estamos viendo, pues los jóvenes es quienes están realizando esto. Vean cómo están aumentando los feminicidios dolosos o contra las mujeres. Es algo de verdad preocupante, triste. De enero a septiembre, o sea, son las cifras más recientes, los datos más recientes que encontré. De enero a septiembre de 2021, la identidad con el mayor indicador de feminicidios es Quintana Roo, seguido por Sonora, Morelos, Sinaloa, Chihuahua y Campeche. Aquí tienen las tasas para quienes les gusten las gráficas. Perdón. Aquí se las vuelvo a poner las gráficas, y pues dense cuenta, se trata de una realidad pues muy dolorosa, porque revela pues toda la ineficiencia de las políticas públicas que se están tratando de hacer, que se están tratando de aplicar, y las acciones que se han implementado en el país para tratar de reducir la violencia contra la mujer y pues particularmente el feminicidio. Pues vemos que no están funcionando, que aquí estamos viendo que no, o sea, delitos de violencia familiar, vean ustedes. Oye, Lulu, y de todo esto, no sé si la información esté segregada, por ejemplo, para saber si hay más violencia en las ciudades o en las comunidades indígenas, porque
te voy a decir por qué te hago esta pregunta. Ujú. Mira, hace como 3 meses, más o menos, 3 o 4 meses, el presidente de México, el actual presidente Andrés Manuel López Obrador, fue al estado de Guerrero, a la zona de la sierra, y pues la prensa que estaba ahí le hizo una pregunta muy básica, muy puntual sobre la trata de personas, sobre Ujú. la violencia que había en contra de las mujeres, sobre todo menores de edad, en esa región, que pues le preguntaron si iba a hacer algo en particular porque pues había un caso muy sonado de que incluso ni siquiera las dejaban votar y que estaban vendiendo los padres a las hijas, en fin. Claro Y que el sí. presidente lo que les dijo es que pues las comunidades no eran malas, que la gente en las comunidades no era mala y que había más violencia en las ciudades. Por número es obvio que si en una ciudad viven, no sé, 20 millones de personas, es obvio que va a haber más crímenes que en una comunidad que viven 800 personas, pero porcentualmente es Porcentual, claro. claro, es proporcional. Entonces, no sé si tú llegaste a encontrar, Es pues, que en las separados. poblaciones indígenas es difícil encontrar datos porque no se denuncian. Aquí sí, lo que encontraba, por ejemplo, esta tasa de feminicidios era en los estados. Y en los estados, por ejemplo, nos marcaba como el indicador, el mayor número era en Quintana Roo. Pero si ya nos vamos a en que no son estados, sino ciudades, no nos aparece alguna ciudad de Quintana Roo, sino nos parece, por ejemplo, una del estado de Chihuahua, que si aquí veíamos, Chihuahua estaba en el cuarto, quinto, ya casi en el sexto, pues, en el sexto lugar, pero si lo veíamos ya como ciudades, estaba en el primer lugar, y Tlajomulco estaba en el cuarto lugar. Entonces, sí es verdad que si lo vemos, por ejemplo, como tú dices, con algo grande, como estados, es una cifra. Si nos vamos a las ciudades, son otras. Si nos fuéramos directo a las comunidades, pues serían aún más, porque este caso de Guerrero, pues es tremendo, porque efectivamente, pero ahí también hay un problema bioético intercultural, porque ahí se vende a las niñas, pero tú dices, bueno, es que es parte de la cultura y de una cultura no solamente de ese estado, de ese lugar, sino en realidad acuérdate de las dotes, que no era otra cosa que comprar a las mujeres. Aquí hay Claro. niñas que son vendidas para que se puedan casar desde muy pequeñitas, de todo, y a cambio se reciben dotes. Pero de eso, pues, es que es parte de la cultura, están de acuerdo y todo. Entonces, son problemas sociales muy fuertes que no se han abordado y que no sé si a nuestros políticos les interese entrar a esto. Y en esto sí es mucho más difícil tener cifras, porque si ya es difícil denunciar alguien que vive en una ciudad grande, imaginaos en una comunidad pequeña. Yo ayudo en un centro de violencia que se encuentra en la ciudad de Reco y no he visto una sola persona de Reco que venga a denunciar. Aquí es un pueblito de menos de 11,000 habitantes. ¿Por qué? Porque muchas veces tienen vergüenza, se conocen entre todos, no se va a entender. Entonces, prefieren ir a denunciar a otro lugar. Y nosotros, las ayudas que estamos proporcionando son de mujeres que vienen de otros lugares, porque dicen, aquí menos aquí no me conocen. Entonces, es muy difícil, mientras más pequeña es la comunidad, más datos precisos tener. Bueno, pues algo también muy, muy triste es que en México el 95% de los asesinatos quedan impunes. De verdad que esto es tremendo. Con las 17,353 víctimas inculpables, pues Chihuahua supera el índice nacional de impunidad, que se ubica en 94.80% por los casos registrados entre 2010 y el 2018. Es decir, casi el 100%, porque estamos hablando de un 95%, queda impune.
Peor aún, el estado se ubica entre las entidades con mayor número de casos de este delito sin condena. Solo superado por Colima con el 98%, donde apenas se logró la condena de los responsables de 20, solo de 20 de los 1,700 homicidios registrados ahí en ese lapso de tiempo. ¿Se dan cuenta? Es increíble. ¿Y quién se va a tomar la responsabilidad de esto? Creo que somos todos quien tendríamos que hacer algo. Fíjate que con respecto a esta cifra de Ciudad Juárez, ya se ha hablado, se ha tratado de entender el problema que hay. Para empezar, es un estado fronterizo que, pues, vamos, la gente recorre de lo que es la zona centro a lo que es El Paso, Texas, pues vamos, 15 minutos ya la gente ya está del otro lado de lo que es el puente internacional y ya se perdió, ¿no? Entonces, se perdió, pero, o sea, yo tampoco entiendo, por ejemplo, dirías esto porque es una ciudad fronteriza, pero, por ejemplo, ¿te das cuenta que en el estado de Colima el 98% no logró condena? Que solo 20 de los 1,700 homicidios registrados fueron condenados. Y ahí era otro estado, o sea. No, sí, definitivamente. Es algo que te pone, o sea, no sé, no tengo ni palabras, te quedas así como que helado con esta cifra. En el país. Sí. Mira, creo que efectivamente, como apuntas, es un problema ideológico, porque, mira, ahora que estás diciendo todo esto, recuerdo hace tiempo que me platicaba un amigo que es abogado, que es litigante, que precisamente para poder condenar a alguien, olvídate de feminicidio, ¿no? Alguien por violación, que es una falta menor, al feminicidio, decía que hay una particularidad que dice la ley, que tiene que ser un acto en contra de la voluntad de la víctima. Entonces dice que a veces de manera, pues, mañosa o de manera dolosa, se le pregunta a la víctima, es que tú dijiste que sí o no, es que tenía en la cabeza una pistola, pero tú le dijiste que sí o que no. Pues es que le tuve que decir que sí, porque si no me mataba, o mataba a alguien de mi familia. Entonces ya ponen en el acta que ella no lo hizo en contra de su voluntad. Entonces, muchas veces es la cuestión, digo, ideológica, porque ¿cómo es posible que a veces los ministerios públicos o los mismos abogados... Y todo lo que existe. Sí, o sea, pueden matar a las mujeres, y te digo, pues no solo en México, pero nosotros estamos ahorita hablando concretamente de nuestro país. Sí. Solo el 26%, o sea, solo una cuarta parte de los asesinatos de mujeres son tipificados como feminicidio, cuando sabemos que no es así, cuando sabemos que es casi el 70%. Pero no se les categoriza ni siquiera como feminicidio. La impunidad en los delitos de feminicidios en 2009 es del 51.4%, o sea, la mitad quedó impune. Y esta cifra resulta incluso positiva si se compara con el balance del total de homicidios dolosos en el país contra hombres y mujeres. La impunidad en esos casos alcanza casi el 90%. Es decir, que solo 1 de cada 10 casos queda resuelto. Entonces podemos decir, bueno, pues no les fue tan mal, porque pues ya fueron un 50%, ya fue casi la mitad en los casos de los feminicidios. Y como tú dices, es algo que está muy arraigado. Las mujeres siguen siendo blanco de agresiones. De enero a noviembre en el estado de Chihuahua, que es el que estábamos comentando como estado fronterizo, pues se llegaron a tener, aquí tenía la cifra, 288 víctimas. Y en la cuestión pues de las muertes de feminicidio es la categoría que debe ser discutida como casos de Juárez. Y esto que se dice casos de Juárez, pues corresponde al asesinato misógino de mujeres solamente por el hecho de ser mujeres, o sea, te matan por el hecho de ser mujeres. Y es un producto, como tú decías, de la cultura, del sistema patriarcal, y está de acuerdo con esto que decía Cameron, que decía, actos antisociales no son siempre actos asociales. Estos frecuentemente están apuntalados
por las significaciones sociales existentes. ¿Cuáles son esas significaciones sociales en el caso de las muertes de Juárez? ¿De qué estamos hablando? Y como decía, pues se trata de un fenómeno único, favorecido por un entorno, como bien lo decía Pedro, socioeconómico propicio, conformado por impunidad, violencia de género, en un mundo patriarcal misógino, con ineficiencia policíaca, indiferencia de nuestras autoridades, desigualdad, perjuicio, ignorancia, narcotráfico y, por qué no decirlo, también de intereses políticos. Todo eso está conformando que este fenómeno tan triste se haya dado y se siga dando. Como tú decías, pues es una ciudad fronteriza, colinda con los Estados Unidos, y por eso, ya solo por ese hecho, pues es un punto estratégico de cruce internacional, con una población de más de 1 millón de habitantes, según el INEGI del 2000, y la tasa de crímenes en la última década es única en el mundo, 2.3 por cada 10,000 habitantes. Y pues ya han pasado muchos años, o sea, más de 20 años después del descubrimiento de la primera víctima, y a pesar de la detención de numerosos sospechosos, se sigue sin identificar a los responsables de los homicidios. Es más, incluso cuando muchas de las madres se han unido, algunas son ellas las que han logrado dar con los asesinos, son ellas que vienen después también asesinadas. Los crímenes continúan al ritmo pues, de 2 víctimas al mes, y Ciudad Juárez es considerada, como yo les decía, la capital mundial del feminicidio. Aquí cuando se celebra pues que el Día de la Violencia de Género, pues vamos a hablar de Ciudad Juárez, pues ¿por qué? Porque para todo el mundo es la capital mundial del feminicidio, tristemente, porque los feminicidios en Ciudad Juárez han sido tantos que determinan pues las cifras de muertes y desaparecidas, que sigue siendo un misterio y que la han hecho pues tristemente célebre por esto. O sea, cientos, no estamos hablando de 5, 10, 20 de decenas, estamos hablando de cientos de mujeres, que claro, bastaría una sola porque cada vida es una vida, pero aquí estamos hablando de también cientos de mujeres que han desaparecido sin saber más de ellas, a menos que los raptores, luego de violarlas, mutilarlas en la gran mayoría de los casos, decidan abandonar el cuerpo en algún suburbio de la ciudad, que los tiren después de que las levantaron, pero si no, no se vuelve a saber de ellas. Por lo menos 300 cadáveres se han encontrado con huellas de violación, mutiladas o quemadas. Este patrón victimológico uniforme se rompe y actualmente se puede hablar claramente de feminicidio. Ya no es un tipo único, cualquier mujer puede ser otra víctima, porque antes pues se decía, eran mujeres de rostro moreno, cabello largo, cabello negro, con una cierta edad. Ahora no, ahora este patrón ya no se respeta, y pues ya puede ser cualquiera, no necesariamente de una cierta edad o de una cierta característica físicas como sea. Los factores. ¿Qué factores hay? Pues históricamente el punto de partida para el desarrollo de estas situaciones sociodemográficas especiales en esta ciudad fronteriza, pues se podría ubicar en la década de los 70 más o menos, cuando sí se intensificó una migración muy fuerte como la que se está dando ahora hacia Ciudad Juárez. Esto contribuyó a un grande crecimiento de la población en asentamientos irregulares y predominantemente en las periferias, hacia los suburbios. El segundo hecho que considero como factor importante correspondería al crecimiento sin precedentes de la industria maquiladora. Esto en los años 80, con la creación de miles de empleos, pero sobre todo miles de empleos para mujeres. Y esto pues ocasionando un incremento, obviamente, de esta población femenina. El tercer factor aparecería en la historia hasta los años 90, o sea, hablamos del 70, 80 y en los 90 aparece la industria automotriz. Ya no era la industria maquiladora, ahora es la industria automotriz, que atrae, al contrario, una migración mayoritariamente masculina, ya no femenina, seguida de más asentamientos irregulares, el fortalecimiento del narcotráfico y el comercio de armas.
Podemos decir que entre 95 y 98, el número de trabajadores en maquiladoras aumenta de 150 a 230,000, o sea, de 150,000 a 230,000, y crece también el machismo, la misoginia, en una ciudad donde se da un fenómeno muy peculiar. La fuerza de trabajo femenina es superior a la masculina. Las mujeres tienen más oportunidad de trabajar y de producir, contando con mejores trabajos y mejores salarios que los hombres. Algo raro, porque normalmente pues es la mujer quien viene menos pagada, pero aquí por el tipo de trabajo que estaba realizando, pues su salario era incluso mayor al de los varones. Entonces, pues todo esto pues explicaría el perfil predominante en la mayoría de las asesinadas al inicio del fenómeno. Como les decía, era una ciudad que empezó a llenarse de gente que quería trabajar, entonces de gente que venía de fuera, de migrantes. Entonces, no son originarias de Juárez la gran mayoría de las víctimas, la gran mayoría eran recién llegadas, habitaban prácticamente todas ellas en los asentamientos irregulares, eran empleadas de la industria manufacturera, maquiladoras, y presentan edades y características físicas parecidas al inicio. Sin embargo, pues ya no es así para el 100% de los casos, y dentro de esta generalización se cae en una pues visión reduccionista del fenómeno del feminicidio, porque pues diluyéndose los casos de mujeres que no tienen estas características, decían, no, no fue de víctima del feminicidio como se estaba dando, porque no cumple con las características. No, ahora ya hay muchas que no cumplen con las características. Entonces, esto de estereotipar a las mujeres asesinadas en una tipología única, pues ha creado también pues problemas. Evita que la sociedad tome la seriedad y la responsabilidad adecuada frente a los casos de violencia contra la mujer. El promedio nacional de consumidores de droga, esto es muy importante porque también nos puede dar una pauta acerca de lo que sucede en Chihuahua, Ciudad Juárez. El promedio nacional de consumidores de drogas es de 5.30 de la población entre 12 y 65 años. En Juárez es del 9.2, o sea, es casi del doble del promedio nacional. Por género, el 16.68% de los hombres aceptaron haber consumido drogas contra solamente el 2.7% de las mujeres. El promedio de consumo de marihuana en el ámbito nacional es de 4.7%, o sea, digamos casi 5%. En cambio, en Juárez es del 8.4%. Para la cocaína, el promedio nacional es de 1.45%, y en Juárez de 3%. Esto significa además que cada 3 consumidores de marihuana hay uno de cocaína, y pues que este consumo se da de manera muy fuerte en Juárez. Y pues nos muestra este panorama un espacio en el cual la mujer tiene más y mejor trabajo que el hombre, como lo habíamos visto. Esto la aleja del consumo de drogas, contrario a lo que sostuvieron en el pasado autoridades locales, que atribuyeron las muertes a la vida, decían, licenciosa de las jóvenes asesinadas, como si ello fuera una excusa para crímenes tan terribles. Los hombres con menores posibilidades de trabajo se han involucrado en el ámbito del narcotráfico y consumen con regularidad una cantidad mucho mayor de drogas que las mujeres. Se escenifica una guerra de narcotraficantes con sus secuelas de violencia. En este escenario, el asesinato de mujeres se ha convertido pues, en una realidad casi cotidiana. Y hay algo muy triste de lo que yo hablaba contigo antes de entrar al aire, Pedro, y que pocos se ocupan, que son las víctimas olvidadas, o se ha dado en llamar víctimas invisibles de estos feminicidios. Y son los huérfanos no solo de Juárez, sino de todas las mujeres asesinadas. Podemos hablar en nuestro país, 4,000 niños y niñas quedaron huérfanos en México solo durante la primera mitad del año pasado, es decir, no del 2021, sino del 2020. Esta cifra de 4,000 niños es del 2020, del 2021 no tengo la cifra, después de que sus madres fueron víctimas de feminicidio.
y se convierten en afectados indirectos de un crimen del que, tristemente, si veíamos al inicio que sucede en el ámbito doméstico, que más de la mitad es víctima de su propia pareja, pues entonces muchos de estos huérfanos fueron testigos del crimen de sus madres. Claro. Oye, Lulu, fíjate que, bueno, ahora que hablabas, todas estas cifras son devastadoras, ¿no? Que pues nos estamos acostumbrando a que esto suceda, pero peor aún, el hecho de que, mira, yo estaba tratando de entender a qué se debe, ¿no? Porque efectivamente encontramos explicaciones muy simplistas que dicen es que quién sabe qué andan haciendo ellas, que les hicieron algo, ¿no? Que eso, pues, tenían. sí, sí, entonces creo que es una explicación pues muy torpe, muy simplista, que nada contribuye a resolver el problema, pero viendo la problemática, por ejemplo, la cuestión de que pues sí hay una relación directa entre el alto consumo, ¿no?, de drogas, que es más grande en Ciudad Juárez que en otras partes, pero aparte de la cuestión ideológica, yo creo que también esto pesa mucho porque hace rato que mostraba las cifras de lugares donde se ha dado esto, también el Estado de México, que es una zona que está pues muy pegado a la Ciudad de México, pues en cuestión de consumo de droga, no sé cómo ande con respecto del nivel nacional, pero no creo que sea igual que el de Juárez, pero sí es una cuestión de violencia. Entonces, esto, si las autoridades no entienden que es un problema muy complejo, que tiene que ver con el tejido social y que sobre todo pues en lugares donde hay pues poca o nula vigilancia, también se vuelve un problema serio, porque por ejemplo ahora recordaba todos los casos que se han dado a la luz del Estado de México. El problema es que hay zonas o puntos ciegos donde no hay vigilancia. Exacto. Donde entonces... A veces ni alumbrado hay. Sí, sí, sí. Entonces, fíjate, yo estaba recordando, a mí me tocó trabajar allá por la frontera, precisamente en Ciudad Juárez, en el año 2000, y con la gente que estaba revisando, yo estaba trabajando en Pemex. La terminal de Pemex está en la salida de la carretera, que es donde iban a dejar las muertas, ¿no?, a las muertas de Juárez. Entonces, pues esa vez que iba con la persona con la que estaba trabajando, me dijo, mira, dice, aquí es donde, perdón, aquí es donde han encontrado a muchas de las víctimas, y era un paraje completamente desolado, ¿eh? No había nadie que vigilara. Sí, era tierra de nadie, ¿eh? Era tierra de nadie. Entonces, pues dentro de mí dije, es que con razón pasa todo eso, ¿no? Porque ahí tranquilamente, si se nos hubiera ponchado una llanta, no había quien nos ayudara, no había luz, no había alumbrado, no había patrullas, no había nada. Entonces creo que ese tema es un tema que también tiene que ver con la infraestructura, con muchas cosas, ¿no? Pero desafortunadamente a veces las autoridades, para salir del paso, le echan la culpa a un fenómeno que dicen, es que es el narcotráfico, y el narcotráfico es de todo México, y yo como alcalde no puedo hacer gran cosa, ¿no? Entonces hasta ahí quieren terminar la discusión, pero realmente es un problema muy complejo, ¿no? Por todo eso que nos estás mostrando, Lulú. Y te digo también, pues, estos niños, porque hablamos de estas mujeres, pero ¿y qué pasa con los hijos de ellas? O sea, estos que se llaman las víctimas invisibles, y de las que no existe ni siquiera un registro oficial que permita conocer cuántos son. O sea, más o menos, basándonos en el número de las mujeres asesinadas, podemos tener pues una idea, no una cifra oficial. O sea, tener una idea en base al promedio de hijos que suelen tener. O sea, el Instituto Nacional de la Mujer calculó que los huérfanos de entre diciembre del 2019 y junio del 2020, pues podría oscilar entre los 3.400 y los 4.245 huérfanos de Juárez, perdón, no de Juárez, en general, y que dices, son ahora las abuelas quienes ahora son las madres de estos chicos y que tienen un fuerte trauma psicológico y que no reciben ni ayuda económica ni ayuda psicológica. Se han hecho sí programas, pero como decían, sí, me dicen que la psicóloga la tengo, yo vivo en el Estado de México y la
la psicóloga la tengo en la Ciudad de México, y me dan para el pasaje, pero pues yo tengo que dejar de trabajar y todo, no tengo una ayuda. Entonces, pues, ¿cuál es el resultado de esto? Son niños con traumas, sus estados de salud van mermado, a veces dejan de estudiar, no existe un plan reparatorio para ello. Por eso lo que veíamos al inicio, que decíamos, mira la edad de los que son ahora los autores de estos feminicidios. Pues es que si están traumados, pues no sería extraño que sus actitudes también de ellos fueran después violentas. O sea, muchos de los hijos de las víctimas de feminicidio acaban necesitando terapia psicológica de por vida, pero no siempre reciben ese apoyo. Sí hay una ley general de víctimas en México que establece mecanismos para apoyar a los afectados por feminicidio, pero la realidad es muy diferente y no todos los estados cuentan con comisiones de atención a las víctimas. Hay estados en las que no existe. Y no solamente esto se da en México, veía casos en Perú. En Perú, dije, bueno, vamos a ver cómo están estos hijos de las víctimas de feminicidio, estos invisibles. Y pues el 63% de mujeres ha sido sobreviviente de al menos un tipo de violencia por parte de su pareja. O sea, ahí también es la pareja el autor del feminicidio en la gran mayoría de los casos. Y según la información proporcionada por el Ministerio de la Mujer del Perú, pues existen víctimas indirectas del feminicidio, pues eran 93 son niños y niñas y adolescentes, y de este número 33 tienen entre 0 y 5 años, 41 entre 6 y 11 años y 19 entre 12 a 17 años. O sea, son niños muy pequeños. Que bueno, ya vimos México, ya vimos Perú, ¿cómo está Argentina y Uruguay? Pues Argentina, Uruguay y México sí que cuentan, como decía, con una legislación, o sea, también Argentina y Uruguay, que contempla esta reparación para los niños que quedan en orfandad en contexto de violencia de género. Pero, pues, esto no siempre se da y no siempre se recibe ese apoyo. Hay una violación a los derechos de menor de parte del Estado, que está obligado a proporcionarle justicia y verdad en el caso del feminicidio de su mamá. Hijos de violencia que quedaron sin madres y crecen con la huella de no tener claro, porque como son sus abuelas, la gran mayoría que se ocupa de ellos, no tienen ni siquiera claro si son nietos o si son hijos de sus abuelas. Y abuelas que dicen, es que yo no pensaba con que de repente me tengo que encontrar con 2 o 3 criaturas a las cuales sacar adelante. Los hijos e hijas de víctimas de violencia de género tienen más riesgo también de sufrirla o de convertirse, como te lo decía, en ellos mismos en agresores. Los familiares tienen derecho a exigir pues esta debida investigación y el Estado mexicano está obligado a brindar protección y garantía a estas víctimas y a sus familiares. Y también hay otra cosa que quería compartirles, que es otras formas de feminicidio. Ya vimos unas víctimas indirectas, las otras formas de feminicidio, que es el aborto selectivo por sexo. Aunque está prohibido el aborto selectivo de niñas en favor de los hijos varones, pues sigue practicando y sigue cobrándose millones de víctimas. En la India, 46 millones en los últimos 50 años. Y el mismo daño está también extendido en Vietnam y Nepal, o sea, en los países asiáticos es muy fuerte, no solo en China, son también países como estos, pero ni siquiera Occidente está exento del problema, o sea, no son solamente ellos. Aquí yo quisiera que vieran esta foto, es de cuando fui a hacer una investigación de campo acerca de la gestación subrogada. Entonces, pues estuve en contacto con gente de la India. Observen, por ejemplo, esta niña que está aquí abrazada a mi lado izquierdo. Ella, véanla, aquí está jugando, riendo, pero esta niña ya es madre, ya tiene un bebé.
les exigen cuando se les alquila el vientre que tengan ya un hijo de ellos para poder demostrar que son en grado de concluir un periodo de embarazo, de llevar exitosamente. Entonces, muchas de ellas después alquilan sus vientres, o algunas están prometidas desde que se casaron y con la primera menstruación se van ya con el marido y se convierten en madres a esta edad. Entonces, las mismas mujeres te decían, no quiero tener una hija mujer para que terminen esto. Vean cómo de la alegría en un segundo pasa a tener ya esta responsabilidad. Y más o menos, ¿como de qué edad es esta niña? 11 niñas, tiene 11 años. 11 años. Ay. 11 años tiene. Entonces, se llama Mubam. Y pues fue uno de los muchos casos que vi. O sea, su hermanita, la de la derecha, también se iba a casar el próximo año. Entonces, vean, son niñas madres, que entonces la misma madre, que también era una chica muy joven, ya abuela ahora, pues es que yo no quiero tener hijas mujeres, ¿para qué las voy a querer? ¿Para traerlas a sufrir? Es tremendo. El año pasado pues se denunció la desaparición de al menos 140 millones de niñas en todo el mundo. Según esto, datos de las Naciones Unidas, son estas niñas seleccionadas y asesinadas por ser mujeres mediante el aborto, las víctimas inocentes más olvidadas y por las que en realidad se derraman pocas lágrimas, porque muchas veces son las mismas madres que están de acuerdo. Dice, vamos a derramar más lágrimas viendo la vida que les va a tocar hacer. Esta cifra es impresionante, es una cifra que equivale a 10 veces la población de Londres. El gobierno de la India parece pues no querer actuar y se alegra de que los resultados de una reciente encuesta muestren que hay más mujeres que hombres en el país. Lástima que esa encuesta estuviera destinada a evaluar la salud reproductiva y los indicadores de bienestar familiar y no la proporción de género de la población, porque esa pues ahora nos demuestra que son mayor el número de varones. O sea, el aborto selectivo se sigue dando. En el caso concreto que me tocó vivir, que es en la India, podría ser que nacieran 6.8 millones de niñas menos en los próximos 8 años. Y se llevará a cabo una masacre silenciosa de niñas inocentes del silencio del cual somos cómplices todo el mundo. O sea, hay ya pueblos en la India en que no ha nacido una sola niña en 3 meses, gracias al aborto selectivo. Y no son pocos los pueblitos, estamos hablando de 132 pueblos. O sea, ni siquiera la ONU, la Agencia para las Mujeres de la ONU, se compromete realmente en luchar contra este fenómeno. O sea, deberían de empeñarse más, según un punto de vista, en planes de emergencia multimillonarios para difundir los servicios sexuales y reproductivos en las regiones más pobres del mundo, que contribuyen a que millones de niñas mueran en el vientre materno a causa de eso, de ser mujeres. Entonces, si el feminicidio es el asesinato de mujeres por el hecho de ser mujeres, pues esto es una realidad en la que también yo las incluiría. O sea, no puede ser una coincidencia que haya 132 pueblos de la India en que no ha nacido una sola niña en 3 meses. O sea, sí. Que no me vengan que es una coincidencia. Sí, fíjate, Lulú, ahora que estaba viendo pues datos que nos pueden arrojar incluso un poquito de más luz a todo esto que comentas, estaba viendo pues médicamente cuándo se puede conocer el sexo de un bebé. 20 semanas, ¿sabes? Ajá, entonces es de las 18 a las 22 semanas. Es cuando ya se sabe el sexo del bebé, si es niño o es niña. Pero lo que estaba viendo es que para permitir el aborto, digamos un aborto seguro, ¿no? Un aborto que no dañe la salud de las mamás, pues máximo se recomienda que sea hasta la semana número 11. Entonces, esto nos habla de que hay un periodo de que, pues, si efectivamente hay prácticas de que se aborte cuando son niñas, cuando se sabe que el bebé es de sexo femenino, pues ya hay un riesgo, porque estaríamos hablando de 7 semanas después de que el aborto se puede considerar algo que no daña la salud de la mamá. Entonces, claro, pues, y el riesgo es mayor porque son abortos clandestinos que se hacen en la clandestinidad.
porque Sí, sí, sí. legalmente si superas esas 12, de 11 a 12 semanas, pues entonces ya es un aborto que estás realizando en la clandestinidad y que entonces pone más aún en riesgo la salud de la mujer. Sí, claro, es un doble problema porque Ujú. estás matando a la población femenina, pero además las mujeres que ya nacieron las estás dañando incluso para llevarlas hasta un peligro de muerte, ¿no? Y algunas pues esperan, o sea, hay algunas que no las asesinan en el útero, sino que esperan al nacimiento porque no tienen incluso los recursos económicos para realizarse una ecografía o algún estudio que les permita saber el sexo del bebé. Entonces se dan cuenta hasta el momento del nacimiento y apenas después de nacer, a estas criaturitas indefensas e inocentes, pues vienen pues asesinadas, digamos Ah, así. ah, Son. sí, sí, sí. Y No, qué tantas terrible, ¿eh? veces se piensa que esto es algo que solo sucede en los países pobres. Entonces, bueno, pues eso sucede allá en Camboya, en la India, en Nepal. No, el suicidio de las niñas no es solo una mala costumbre de los países pobres o en vías de desarrollo. Esta práctica se da también en países como Australia, Estados Unidos y Canadá, donde incluso esta revista, les puse aquí la portada, la revista de la Asociación Médica Canadiense describió el pasado mes de febrero como el fácil acceso al aborto y los avances en la determinación prenatal del sexo. Y han convertido al país en un refugio para los padres que desean matar a los fetos femeninos en favor de los hijos varones. Y pues normalmente dices, ¿quiénes son los que van a saber cuál es el sexo del bebé? Pues los que más también facilidad tienen. Y incluso muchos recorren a la fecundación asistida para estar seguros de que el bebé va a ser un varón. La fecundación asistida no es algo que se realice gratuitamente en varios países. Entonces, pagas por ello y hay una selección de embriones antes de implantarlos en el útero y pides que se implanten solo aquellos que son varones. Si se te van a implantar 3 y hubo una producción de 5 embriones, pues y de esos 5 solo 2 son varones, los otros 3 vienen desechados, ni siquiera congelados. Entonces, por ejemplo, en el Reino Unido la lucha contra este vicio del aborto selectivo sexidio de niñas pues lleva casi una década. Se utilizan pues los mismos test prenatales para seleccionar a sus propios hijos, o sea, la amniocéntesis, la ecografía, y con eso los seleccionas. Mientras que en Escocia las comadronas llevan años admitiendo que ocultan el sexo femenino de los niños a sus madres por miedo a que éstas opten por el aborto. El genocidio de decenas de millones de niñas en todo el mundo, pues yo creo que es una lacra que no se puede seguir ocultando ni callando. Yo creo que todos, como decimos como sociedad, pues tenemos que alzar la voz y tomar la parte pues de estas niñas pues masacradas, de estas niñas que son eliminadas por el hecho de ser niñas. Estuve recientemente en Croacia, que como tú sabes le dieron un doctorado honoris causa a mi esposo y de ahí Sí, pues claro. está muy cerca Montenegro. Y entonces fui a Montenegro y fíjate, me llamó muchísimo la atención porque me habían comentado y quería verlo con mis propios ojos, no verlo, que hay un monumento, que es un monumento a la no deseada. Y está la imagen de una niña con 2 coletitas, pero sin rostro. Y es, pues yo creo, no sé si hay en otra parte del mundo, pero se encuentra en Montenegro el monumento a la no deseada. Para tratar de alertar contra los abortos selectivos, pues y ahí dice, querida no deseada, tus padres deseaban más tener un hijo, un varón, y por eso no tuviste la oportunidad de nacer, perdona. Entonces, como que me impresionó mucho esto y pues creo que existe la necesidad de cambiar el paradigma social basado en la discriminación de las mujeres. Los abortos selectivos son una de las consecuencias de los perjuicios contra la mujer más fuertes que existen, al igual que junto con la desigualdad económica y pues la menor presencia femenina en la vida pública y la violencia machista. Yo creo que
Todavía hay mucho que hacer, todavía hay mucha impunidad y se requiere una urgente atención para garantizar que las mujeres puedan ejercer plenamente y con igualdad sus derechos fundamentales, especialmente el de estar exentas de violencia en las diferentes modalidades basadas en el género, pues que, que violan sus derechos. Sí, Lulú. El cuerpo de las mujeres yo creo que no está para satisfacer los deseos sexuales de los varones, absolutamente no. Y muchas veces si la mujer se resiste a ello, la forzan. Y si aún se resiste, la amenazan con dañarla o con darle muerte. Por lo tanto, la violencia sexual se fundamentaría en las relaciones de poder, en las cuales uno solo tiene el poder sobre otro, que en este caso pues es otro. Y tal vez por ello el Tribunal Mundial de Viena en 1993 dice que el ser mujer puede volverse cuestión de vida o de muerte. Yo creo que sí, no sé tú qué piensas, Pedro. Sí, Lulú, fíjate que aquí, ahora que hablabas de todo esto, estaba recordando lo que pasaba, no sé, hace 15, 20 años en México, y creo que todavía sigue pasando el asunto de que, pues, yo llegué a escuchar varias familias que decían, es que yo busco tener un hijo de sexo masculino, ¿no? Un hijo varón, pero como nacían hijas, decían, bueno, pues vamos a seguirle intentando, ¿no? Hasta que salga por ahí el niño. Y resulta que se llenaban de familia, pues vamos, 5, 6, 7 hijas. Y el problema era eso, que también luego el problema es con las oportunidades, no se les puede dar a todos la oportunidad de estudiar, en fin. Entonces, esto de alguna forma, aunque pues digamos no tiene que ver con los abortos, pero también es una cuestión donde se va encareciendo la calidad de vida y todo por una idea de decir, pues quiero un hijo de sexo masculino, ¿no? Un hijo varón. Claro, por una idea absurda, Sí, sí, sí. tonta. Entonces, yo quiero creer que va a llegar el momento en que no existan más víctimas de feminicidio. Claro. La voz de estas mujeres que gritan ni una más, pues me uno a ellas. O sea, tenemos que mantenernos unidas y pues estar atentas a nuestro entorno, cambiar rutas de salida, no hacer siempre la misma, también la hora de llegada al hogar, o sea, modificar los horarios al azar, mantenernos pues siempre informados a un familiar, a un amigo, a un tercero del rumbo de las actividades, porque a veces lo hemos visto en los Uber, en los Didis, en los taxis, pues que ha habido casos en los que cambian la ruta, entonces siempre estar en contacto. Ahora tienes la aplicación que puedes compartir con otra persona la ruta por la que te están llevando. No dejen solas a sus hijas al volver de la escuela o a irse. Es triste, pero tenemos que hacerlo. No caminen solas a altas horas de la noche y sean muy observadoras, muy cuidadosas. O sea, son pequeños consejos que pues pueden salvar la vida porque pues como lo reconocía en Austria, pues el ser mujer se está volviendo muy peligroso. Y quisiera pues terminar esta charla con ustedes con una cita de un bioeticista que yo admiro mucho, el doctor Jorge Alberto Álvarez Díaz, que él se ocupó también pues de este caso de las muertes de pares en bioética, y él decía, es necesaria la reflexión acerca de la violencia desde el punto de vista bioético porque produce disminución de la calidad de vida, enfermedad, discapacidad y muerte. Pues sí, eso es un tema, la verdad, muy complejo. Lo que bueno que pues te diste la tarea de platicarnos todo esto, porque a veces nos acostumbramos, que creo que eso es lo peor, ¿no? Acostumbrarnos a toda eso esta es lo peor, que violencia. nos hemos estado acostumbrando. Sí, lo vemos como algo pues regular. Vamos, si bien la sociedad creo que no es algo que acepte, pero ya pareciera parte de la vida cotidiana. Y en esto creo que sí es importante reflexionar cuáles son las causas, los efectos, y sobre todo, pues mira, ahora que hablabas, por ejemplo, esto de que el cuerpo de la mujer pues no es para un uso y goce sexual, también recordaba este fenómeno de lo que está sucediendo con
pues cierto tipo de mujeres que andan con narcotraficantes, que incluso pues ellas mismas denunciaban que, por ejemplo, ya ni siquiera las dejan escoger las cirugías estéticas, ¿no? Que, vamos, hay mujeres que dicen, bueno, es que yo me quiero a lo mejor quitar parte de la lonjita o la pancita porque piensan que se verían mejor así, pero se dio el caso, no sé, hace como medio año, aquí en México, que de repente llegaban, ya tenían cita hecha con el cirujano plástico, y el cirujano plástico les decía, mira, es que tú no tienes que decir nada, a mí ya me pagaron porque te haga esto, esto y esto y esto, aumentarle el busto, la cadera, en fin, algunas cosas, y había mujeres que decían, no, es que yo estoy bien así, yo estoy feliz como estoy, pero era el fenómeno de estas cirugías estéticas que ya eran, ni siquiera eran a gusto de la mujer, eran a gusto de la pareja, y muchas de las parejas eran narcotraficantes. Entonces, pues vamos, es otra forma más de cómo se vive esto, y que De creo lo que que platicábamos el sí, programa pasado, de la mercantilización, del ser así vistas es. como objetos de consumo. Sí, 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 y como trofeos y como muchas cosas que no es, pero creo que todo esto sucede en una sola sociedad, porque, pues mira, también ahora que hablabas de todos los huérfanos de mujeres asesinadas, estaba pensando también lo que ha sucedido, por ejemplo, con todos los huérfanos por las personas que han muerto de COVID. Entonces, esta cuestión, pues, es también una cuestión que se suma a todo eso, ¿no? Y la verdad es que también en México y en otras partes del mundo adoptar es muy complicado, ¿no? Adoptar se vuelve algo muy complicado porque primero las parejas buscan hijos que no estén muy grandes, ¿no? Que estén todavía pequeños. Y luego el asunto es que no sé también si hay el porcentaje es que buscan más hijos de sexo masculino que de femenino, ¿no? Que también podría Sí, ser por otro. eso hacen la técnica muchas veces de fecundación asistida para poder hacer esta selección. Entonces, de todo esto, hay una parte que culturalmente debemos de entender, primero para poderla cambiar, porque si no lo entendemos no lo vamos a cambiar, ¿no? El asunto de que efectivamente hay una discriminación, como bien nos comentas, desde antes del nacimiento, en el nacimiento, durante la infancia y luego también durante la etapa adulta. O sea, vamos, esta discriminación acompaña todo el ciclo de vida. Y si no lo entendemos, pues difícilmente lo vamos a combatir, ¿no? Así es, efectivamente. Pues ha sido un gusto, de verdad, un Gracias. placer poder estar con ustedes y pues manifestarles estas inquietudes y también compartirles estas cifras que me parecen pues terrificantes. Pues te agradecemos también mucho nosotros, Lulu, que hayas venido a compartir todo esto, porque sabemos que todo este tema de la bioética pues es una parte fundamental, no solamente es tu área de expertise, sino que es una parte fundamental en tu trabajo profesional que has llevado durante pues más de 20 años, y que creo que es una parte que debemos de permear a la sociedad. No es algo que se debe de quedar en las aulas, sino es algo que debe de ir directamente a todos para que todos entendamos que vivimos un problema que pues quizá las raíces son culturales y vienen de mucho antes, ¿no? De que nosotros naciéramos, pero a los que sí nos corresponde tener en cuenta todo eso a nosotros, y sobre todo, como dicen, no reproducirlo, porque yo sigo con esa cifra que es impresionante de que la mitad de los feminicidios los cometen jóvenes entre 15 y menos de 30 años, ¿no? Entonces, es un Eso te fenómeno. quita toda esperanza. Sí, 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 porque pudiéramos pensar que los jóvenes son más abiertos de mente, y sí, son mucho más abiertos de mente para muchas cosas, pero estos son errores que se vienen reproduciendo, ¿no? De generaciones anteriores. Pues muchísimas gracias, Lulu, que nos Gracias acompañaste. a ustedes, ha sido un placer. Pues Hasta gracias, y luego. hasta la próxima, y ya sabes, Radio Sofando es también tu casa. Gracias. Gracias.